Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a periodistas de larga trayectoria de nuestro país. Hoy contamos con don José Antonio Sentís, que si no me salen mal las cuentas son más de 40 años dedicado al periodismo español. Sí, más de 40 años, efectivamente. Empecé en el año 70 en el periódico de Alicante, en Información de Alicante, y después ya me vine a Madrid y ya continué en diferentes publicaciones, revistas y tal durante 42 años. La verdad es que es muy interesante porque es un testigo de excepción para la historia de este país desde el punto de vista de la prensa, de ver cómo ha ido evolucionando todo desde aquella prensa que conoció usted en Alicante en el 70 a la que conoce hoy como director general de un diario digital. Sí, he tenido la fortuna en el mundo periodístico de trabajar en prensa diaria, en revistas semanales, mensuales, en agencias de información, en radio, en televisión y en prensa diaria, por supuesto, y en la prensa digital. Sí, he tenido fortuna de estar prácticamente en todos los medios. ¿Y le llama la atención que habiendo estado en muchos años en medios y en prensa, para muchos no se hiciera conocido hasta la etapa de tertuliano de televisión, que es cuando me imagino que le empezarían a reconocer por la calle y dirán, hombre, el señor Sentís? Digamos que, bueno, esto nunca me ha preocupado, que me conocieran o no me conocieran por la calle. Si me conocen, por estupendo, yo saludo muy afectuosamente a la gente que tiene el placer de saludarme, o tiene a bien saludarme. Pero yo he preferido siempre que me conocieran aquellos agentes que me importaban la información. Yo me he dedicado sobre todo al periodismo político. Entonces a mí me interesaba ser conocido en el terreno que yo me movía, y ser conocido no por mi personalidad, sino por mi rigor, o intentar ser riguroso e intentar ser leal con el periodismo. Y es lo que me preocupaba. No me preocupaba. Yo he trabajado muchísimo tiempo en gestión de información, más que incluso haciendo información, y en gestión de medios, y me preocupaba más que nada la confianza, digamos, del entorno en el que yo me desenvolvía en fuentes de información, que no tanto que me conocieran popularmente por la calle. Ya ha sido los medios lo que me han importado, no mi personalidad. Pero, a ver, ahora sí me conoce por la televisión, claro, pero eso es bien. Vamos a hablar de algunos de los medios por los que ha trabajado, y quizá el primero de ellos más destacado sería la Agencia EFE. ¿Cómo un periodista alicante se decide a dar el paso a Madrid y acaba en la primera agencia del país? Yo vine a Madrid para estudiar. Estudié ciencias políticas, estudié ciencias de la información. Estuve trabajando todo ese tiempo en diferentes revistas de televisión, las primeras revistas políticas que salían en España en la época de antes de la muerte de Franco, entre 75 y 77, fue un auge del periodismo político, sorprendentemente, porque acababa de morir Franco o estaba a punto de morir Franco, y ya hubo varias revistas que salieron del carácter político. Yo concretamente estuve en una que recuerdo perfectísimamente porque todavía no había muerto Franco. Salimos en aquella revista, se llama Plataforma, y el primer reportaje que preparé yo mismo, que eran los partidos políticos clandestinos en España, y fue secuestrada inmediatamente. Fue muy interesante porque fue secuestrada tal y como salió. Pero estuve en ese periodismo político, y de ahí, de ese periodismo político, es cuando posteriormente, ya hacia el final de los 70, a principios de los 80, ya estuve en la Agencia EFE. Pero primero había hecho mucho periodismo, había estado 10 años en prensa. La verdad es que en aquella etapa lo ha comentado algún invitado que ha estado por aquí, recuerdo la señora Rigal, que nos dijo que había muchas revistas políticas que salieron fugazmente, y duraban 1 año, 2 años, 3 años. Pero tuvieron mucha influencia. Fueron efectivamente fugaces, pero con impacto y con influencia. Recuerdo perfectamente algunas, pues no sé, Opinión, Doblón, eran pequeñas, pero como la gente estaba muy deseosa de información, y el fenómeno de revista semanal era un fenómeno donde había más capacidad, digamos, de profundización en los procesos, más que la prensa diaria, que estaba más bien sometida, digamos, más a la vigilancia del régimen. Sí, las revistas fueron una vía de escape de la vigilancia del régimen. Y causaban pavor, parece, al régimen, si enseguida a la mínima... Pero al mismo te secuestraban. Y además era fácil secuestrar, en el sentido que una revista semanal, si la secuestras la primera mañana, o si secuestras un periódico una mañana, ya está 3 horas vendido, ya ha vendido mucho. Una revista, lógicamente, no. Entonces, causaban pavor, pero generaban opinión entre lo más importante que fue en el periodismo de la transición, que fue entre las élites, que fueron las que orientaron el proceso. Y las revistas iban dirigidas a las élites. La Agencia EFE, si no me equivoco, en el año 80 la presidía don Luis María Ansón. Efectivamente. Y más o menos se le consideraba, digamos, en la etapa en la que la presidió el señor Ansón fue la etapa del gran salto de expansión de la Agencia EFE. Sin duda. Para los que, digamos, no conozcan muy bien el funcionamiento, ¿cómo definiría aquella etapa que marcó un antes y un después para la Agencia EFE? La Agencia EFE se convirtió en un referente mundial como agencia de noticias. Desde luego la primera en español, y entre las 3 o 4 grandes agencias de noticias del mundo. Fue
un salto espectacular. Fue una gestión magnífica la de Luis María Ansón al frente de la agencia EFE y la internacionalizó absolutamente, la llenó de periodistas de calidad y de rigor, y realmente fue una gestión magnífica. A partir de ese momento la agencia EFE es lo que después ha sido, un referente mundial de información. ¿Está usted es una pregunta muy recurrente, pero se la tengo que preguntar, en el 23 de febrero? De ahí la agencia EFE jugó un papel muy importante con la difusión de las fotografías. Yo ya estaba saliendo de la agencia EFE porque estaba en otro proyecto también profesional, pero efectivamente estábamos relacionados con eso. Yo no estaba en la agencia EFE en ese momento. En ese momento yo ya había dejado la agencia. Yo había estado dirigiendo la coordinación parlamentaria de la agencia durante un tiempo y después empecé a buscar otras salidas. Como cronista parlamentario en aquella España de la transición, en aquellos debates de la transición, a mí me interesa saber su opinión, porque aquí se suelen presentar dos versiones. Una es que aquellos políticos eran de otra pasta muy diferente a los de ahora, los periodistas, que no es porque lo hayan leído en enciclopedia, sino porque estaban allí y veían esos debates parlamentarios, aunque también he oído quien dice que Suárez el señor presidente de entonces, era muy mal parlamentario. Yo le pregunto, usted que estaba allí en aquellos... ¿Qué opina de aquellos debates de Estado de la Nación, que entonces no se llamarían así, pero aquellos debates del presidente del gobierno, Suárez con la oposición? ¿Qué opinión le producen? No, Suárez no era un buen parlamentario. Era más un especialista en procesos políticos, como se llevaban también al principio de la época, más de conciliábulo, más de élites, más de reuniones, mucho menos. No era una democracia parlamentaria al uso, sino que primero se cocinaba antes de todos los acuerdos. Es decir, los acuerdos constitucionales no se hicieron tanto en debates parlamentarios cuanto en la cocina, que después se llevaba al debate. Primero llevaba el acuerdo y después llegaba la solución parlamentaria. No era un buen parlamentario Suárez, sobre todo si lo comparamos con parlamentarios que en aquel momento eran fuertes, como por ejemplo el caso de Felipe González, que era mejor parlamentario. Pero sin embargo Suárez sí que fue un administrador muy bueno de la política, del cambio político. Fue un buen administrador del cambio político, pero más en los despachos y más en el tú a tú, en el cara a cara. Suárez era un genio del cara a cara, más que como un líder mediático como conoceríamos ahora, de televisión, de parlamento. No era un líder mediático, sin embargo tenía una gran simpatía personal y llevaba adelante los procesos y le salía muy bien. En el caso de, por terminar el ramillete, de Manuel Fraga o Santiago Carrillo, que imagino que probablemente le coincidirá con ellos. No, totalmente. Sí, tuve la fortuna de coincidir con todo el proceso político de la transición, porque estaba ya en el periodismo antes de la muerte de Franco y posteriormente después. Lógicamente y después. Estos dos que han fallecido prácticamente a la vez y que los dos han sido muy elogiados y muy criticados por sus grandes enemigos, ¿qué impresión tiene de estos dos políticos? Fraga era una persona... Fraga, pese a que como ha aparecido en algunos juicios políticos, Fraga tiene un concepto profundo de la democracia. Es verdad que era una democracia conservadora, pero tenía un concepto de la democracia, tenía una formación democrática. Él había sido embajador en Londres y esa democracia, bien es cierto que de corte mayoritario, no proporcional, etcétera, pero sí tenía el concepto de la democracia. Fraga tenía una gran cultura y una gran inteligencia. Le perdía un poco que se apresuraba demasiado al hablar y entonces quedaba algo confuso el discurso. Y su carácter, que era un carácter muy fuerte. Pero sí que fue una contribución la de Fraga a la democracia importante. Y Carrillo tuvo que, digamos que, purgar su pasado, un pasado nada claro. Lo purgó también con una contribución también a la democracia. Yo respeto su contribución a la democracia, no respeto tanto su pasado, pero respeto su contribución a la democracia. ¿En qué momento aterrizó usted en el diario ABC, donde fue jefe de política nacional? Pues en el 83, en diciembre del 83, efectivamente. Primero fui redactor de gobierno, corresponsal político, por decirlo de alguna forma. Después enseguida fui jefe de sección y después redactor jefe a partir del 86. Y así estuve hasta que llegó Aznar, o sea, hasta el 97. Estuve 11 años de redactor jefe. El diario ABC se ha contado, y no es ninguna novedad, que durante la etapa de la transición, los años cuando usted aún no estaba, sufrió una crisis importante. Aquí lo hablamos con el señor Jiménez Alemán, que le reconocía que efectivamente, sobre todo por el mandato de don Torcuato Luca de Tena y Brunet y Cebrián Bonet, pues ahí quizá pues se alinearon en cuestión en contra, por ejemplo, de la legalización del Partido Comunista, o quizá más por una cuestión de deudas y por la historia centenaria del ABC, que le pusieron una situación muy difícil y que algo ayudó a salir de esa situación, la etapa en la que entró usted y el señor Ansón, hasta el punto de que salieron de la crisis. ¿Exactamente cómo es el tema? Bueno, exactamente el asunto es que el ABC clásico probablemente le pasó como a algunos otros periódicos de la época,
que digirieron el proceso de la transición de una manera lenta, porque era complicado cambiar estructuras en un momento de cambio político. O sea, la política cambiaba a una velocidad enorme y la prensa le costó más adaptarse. Cuando llegó Louis Marie Anson, que es la clave del éxito, efectivamente a veces está en una posición delicadísima. Pero Louis Marie Anson es muy buen periodista y además un hombre con un impulso enorme grande para sacar los medios adelante. Gracias a él, efectivamente, a veces pasó de una situación muy delicada a ser un periódico que luchó por el primer puesto de la prensa nacional 10 años después, que a veces llegó a vender 330.000 ejemplares en el año 94. 330.000 ejemplares no lo vende ningún periódico ahora en España. 330.000 ejemplares. Es decir, y eso pasó de 80.000 a 330.000. Ese fue el paso de Louis Marie Anson por el diario ABC. Pero fue una gestión magnífica por parte de Anson. Yo tuve la fortuna de estar dentro de ese equipo, que viví ese esplendor del ABC, y estoy muy orgulloso de ese momento, porque la verdad es que se forjaron unos equipos que todavía ahora están en toda la prensa nacional, extraordinarios, y fue un milagro profesional y también una reivindicación de un modelo de periodismo que había estado un poco en juego, porque cuando terminó la transición, el periódico que surgió fue El País, y ese fue como el referente aparente de la información. ABC fue su contraparte en el periodismo, digamos, liberal conservador, frente a un periodismo como El País, que era, digamos, de corte progresista o, llamemos, socialdemócrata. Esa competición entre los dos grandes periódicos fue una competición muy rica para la prensa, pero a veces lo consiguió, a veces consiguió dar la batalla bien. Ya que mencionas esa competencia, la verdad es que mirando en hemerotecas a mí me ha divertido encontrar alguno de los cruces que había en aquel momento. Uno que me llamó la atención fue una vez que El País publicó las deudas que tenía, según el ABC, que es llamativo que un periódico saque las deudas de su competidor, y que respondió el ABC con una tercera de El diario gubernamental miente, que era el mote. Sí, sí. Entonces es llamativo porque además me daba la impresión de que hasta ese momento los únicos periódicos que se atrevían a atacar al País, que era un poco el periódico que se convertía en sinónimo de democracia, sean los periódicos pues ultraderechistas, El Alcázar y tal, y que un periódico, digamos, con gente que no tenía sospechas a ese respecto, como el señor Anson, que había estado exiliado, o usted, que nos ha contado cómo a alguna revista la habían perseguido, se atreviera a dar esa guerra contra el País, y además a cara descubierta, con lo del diario gubernamental, y también, por su parte, hubo también ataques, decíamos, lo de las deudas que sacó el País. La realidad es que aquel país, ahora las cosas han cambiado, pero no pasa nada por hablar de la historia. Aquel país, como tuvo tal auge en el momento que salió en el año 76, vivió de la suficiencia. Parecía que era, digamos, prácticamente las Sagradas Escrituras. Y vivía con una suficiencia enorme respecto a todo el mundo. El resto no existía. Pero claro, el país cometía errores o simplemente tenía una línea ideológica perfectamente criticable. No era un problema de criticar a los medios, sino una línea ideológica. No es una cuestión de criticar a otros compañeros. Era la línea del editorial la que se podía criticar. Pero nadie la tocaba porque había miedo al país. De hecho, sucedía una cosa muy curiosa. Los políticos de la derecha lo que querían era llevarse bien con el país, pero eso sí, sacar su boda, su bautizo o su cumpleaños en ABC. Entonces, esa fue la batalla que dio Louis Marie Anson, y fue una batalla perfecta, porque lo que hizo Anson fue decirles al entorno suyo natural, el entorno suyo natural del lector liberal conservador de España, que además de sacar la boda en el periódico liberal conservador, además también tenía que tener una relación informativa seria, no filtrarle las noticias al país y luego llegar con la boda a la ABC. Ese fue el cambio de mentalidad que se produjo, y para eso había que tener respeto, y por esa razón fue la batalla editorial, una batalla editorial que fue potente, hasta que al final ya efectivamente el país también entró en batalla. Primero quería estar en el Olimpo y después entró en batalla. Pero en fin, no era un debate entre periodistas, sino un debate entre líneas editoriales y posiciones ideológicas. Mencionaba el tema de la derecha, y es verdad que ahora se habla mucho, cada vez que hay crisis en un partido político, sea el PP o sea el PSOE, del entorno mediático, de con quién está, pues ahora hablaban hace poco en el último congreso del PSOE de si Prisa, si Público, o en aquella época hubo una crisis muy fuerte en la derecha, probablemente, como creo que no ha vuelto a haber, quizá vuelva a verla en breve, pero que es cuando el liderazgo del señor Fraga se va y aparecen por ahí, pues, que si Herrero de Miñón, el señor Bestringer, el señor Mancha, y ya hasta que vuelve Fraga. En ese momento, indiscutiblemente, el periódico más importante de la derecha sería el ABC. Es más, de hecho, creo que era el único periódico que se atrevía a declararse, digamos, no progresista, porque creo que en ese momento el Diario 16 tenía un aire más progresista, aún no estaba, digamos, en la órbita. Entonces, ¿jugó algún papel el ABC en aquella En la revolución de la derecha yo creo que fue fundamental.
en la recomposición moral de la derecha. Parecía, a la muerte de Franco daba la sensación de que todo concepto de la derecha liberal conservadora era heredera del franquismo. Es decir, esa fue la gran virtud, digamos, de los partidos, del partido como el socialista. Identificar a la derecha política española como si fuera la herencia del franquismo. Como digamos que se sonrojen por ser de derecha. Exactamente, es decir, que la gente tuviera mala conciencia por votar a un partido de la derecha. Esto hasta que llegó Aznar no cambió, porque se mantuvo esa opinión, digamos, por parte de la opinión pública general. Es decir, la gente votaba a la derecha porque era de derechas, pero le daba como vergüenza. Hasta que perdió la vergüenza y entonces llegaron las mayorías absolutas de Aznar. Pero eso tenía la doble lectura que también le podía costar a un medio de comunicación criticar al gobierno del PSOE, porque podía parecer que si criticaba al gobierno de Felipe González es que era franquista. Y por esa razón fue por lo que Ansón consiguió desligar el franquismo de la derecha democrática. Ese fue el gran éxito del ABC, dar peso a la derecha democrática en la opinión frente al franquismo, porque además, claro, coincidía con una cosa fundamental. Felipe González mantuvo 4 mayorías absolutas. Es decir, era un poder omnímodo sobre la sociedad española, un poder que no tenía ninguna contraparte crítica, pero el periodismo es crítico, necesita estar controlando permanentemente al poder. El periodismo siempre necesita, es un contrapoder que siempre necesita controlar al poder. Claro, si la prensa fundamental en España, con crédito, ayudaba al poder y nadie controlaba el poder, entonces el poder se convertía en lo que casi fue, un poder absolutamente omnímodo, un poder que no tenía crítica ninguna. Por esa razón, cuando llegó el Partido Socialista al poder a partir del año 82, hasta el propio Alfonso Guerra, nada más llegar al poder, dijo prácticamente que no le hacía falta ir al Parlamento porque ya tenía mayoría absoluta total. Los ciudadanos ya apoyaban al Partido Socialista, no hacía falta hacer más, ya estaba todo resuelto. La historia se había acabado, había llegado la izquierda al poder. Y no se había acabado la historia. Había mucha historia que contar. Y la izquierda en el poder podía hacer cosas bien, podía hacer cosas regular y podía hacer cosas mal, y no pocas. Y alguien tenía que decirlo. Y ahí vino la prensa de la derecha democrática, que consiguió limitar en alguna forma los abusos del poder. Tengo entendido, corréjame si me equivoco, que el PSOE llegó a molestarse tanto con algunas cosas del ABC que llegó hasta demandar al ABC por una editorial sobre el tema Juan Guerra. ¿Le suena si hubo algo de eso? Sí, bueno, hubo rifirrafes de todo tipo. Yo recuerdo uno muy divertido, que fue como cuando la actual líder de UPyD se querelló contra ABC por un dibujo de Mingote, crítico. Rosa Díez contra Mingote. Rosa Díez cuando estaba en la Consejería de Turismo del País Vasco, en los gobiernos de coalición que hubo entre PNV y PSOE, se molestó mucho por una querella por una viñeta de Mingote, el genial Mingote, en ABC sobre el País Vasco, y se querelló. Rosa Díez se querelló contra el ABC. Siempre ha habido querellas entre periodistas, entre políticos y periodistas, porque la información crítica molesta al poder. A veces se pasa al periodismo, es decir, a veces el periodismo se equivoca, pero también es cierto que la mayor parte de las veces son los políticos los que intentan controlar en lo posible la crítica a base de querellas. Hubo varias querellas, no una ni dos, hubo varias querellas del poder contra el ABC, como se han cruzado. También todos los demás periódicos han sufrido querellas, o sea, todos los periódicos alguna vez sufren alguna querella, pero no fue sistemático por una razón muy sencilla. ABC siempre distinguió una cuestión fundamental. Una cosa era la crítica a la gestión del Partido Socialista en el terreno económico o en el terreno de libertades, y otra cosa fue el respeto a lo que hacía bien el Partido Socialista en el poder, me refiero a Felipe González en aquella época, en los terrenos básicos de la vida española, en la cuestión de política de Estado exterior, en su posición ante la monarquía, en su posición ante la institucionalidad de España, la unidad de España, y eso siempre distinguía el ABC, a que Ansón siempre distinguía lo que era una crítica, por ejemplo, a una política de impuestos del PSOE, con un respeto al PSOE si el PSOE mantenía las grandes claves institucionales de España, por ejemplo, su respeto a la monarquía, que mantuvo. Y ahí siempre fue elogiado el Partido Socialista y Felipe González por Ansón. Siempre Ansón elogió a Felipe González y siempre respaldó la política exterior, la política frente a la unidad de España y la política sobre la monarquía. Siempre. Eso siempre. Y a partir de ahí se podía criticar todo. Y esto era una cosa era una cosa razonable y lógica. Se podía criticar cosas que hacen los gobiernos, pero no criticar a España en la boca del gobierno. O sea, no atacar a España por atacar a un gobierno, que es una cosa que no estaría mal que se pensara también ahora. Hablaba antes del tema del nacionalismo, y esto es interesante porque
Yo he revisado mucho la política editorial de la ABC y era interesante ver que la figura de Jordi Pujol en los años 80 era tratada con bastante respeto. De hecho, claro, se le animaba a veces a acuerdos con el Alianza Popular o PP, incluso con el tema de la investigación de la Fiscalía General del Estado cuando el caso Banca Catalana. Exactamente. Pero, y ha sido sacado ya muchas veces, el contraste con que repentinamente en el año 93 o 94 sale aquella famosa portada de la Generalitat de Cataluña como Franco, pero al revés, persecución del castellano. Claro, primero, todo fue por la evolución del propio nacionalismo catalán. El primer nacionalismo catalán fue el nacionalismo colaborador con los intereses de España. Es decir, el grupo catalán en el Parlamento votó la Constitución. El grupo, o sea, no, es padre de la Constitución. Entonces, lo que hizo el ABC y lo que hizo Manson en aquel momento fue apoyar o digamos que ensalzar cada gesto del nacionalismo catalán por su colaboración con el conjunto de los intereses nacionales. Llegó Jordi Pujol a ser Español del Año, nombrado por ABC. Es decir, que aquel Pujol colaborador era el Pujol que se elogiaba. Claro, la evolución del nacionalismo catalán fue paulatinamente hacia el soberanismo. Todavía no en aquella época, ahora ya de una forma descarada. Pero todo lo que fuera colaboración con el conjunto de intereses nacionales, con la peculiaridad del nacionalismo, fue respaldado por ABC. Hasta lo que no iba a respaldar nunca ABC era el salto al soberanismo. Pero respaldó todo lo que fue Convergencia y Unión en aquel momento, en la medida que podía colaborar con el conjunto de España. Porque, además, Convergencia y Unión, lo pongan como lo pongan, es un partido de centro-derecha. Y ABC apoyaba las coaliciones de centro-derecha españolas, con democristianos, liberales y también pues, los partidos. Convergencia es un partido liberal, Unión es un partido democristiano, el PNV es un partido democristiano. ¿Por qué no se iba a apoyar esa unión ideológica en la parte ideológica, no en la parte del nacionalismo? La parte ideológica me refiero a la ideología convencional, socialdemócratas, democristianos, liberales, comunistas o socialistas, ideología. No el nacionalismo. El nacionalismo es estructura del Estado. Perdón, ya en la izquierda también me ha sorprendido ver en aquella época que había editoriales sugiriendo una alianza entre los partidos de izquierda, antes de que fuera una izquierda unida, recomendando a, digamos, los partidos a la izquierda del PSOE a que hicieran lo que luego hicieron. Una coalición, que ya decían que un periódico, entre comillas, de centro-derecha animara a los partidos a la izquierda del PSOE a unirse, como hicieron, de hecho. Claro, es que hubo un momento en España en el que toda la izquierda estaba representada y prácticamente cooptada por el Partido Socialista. El Partido Socialista era toda la izquierda y la derecha estaba fragmentada. Entonces, desde el punto de vista de los intereses electorales de la derecha, la fragmentación era una tontería, puesto que perdía fuerza frente a un poder omnímodo único que era el del Partido Socialista, que agrupaba toda la izquierda. El Partido Comunista llegó a ser residual. Solamente la fragmentación de la izquierda podía dar la victoria a la derecha, como sucedió, y la unión de la derecha, como sucedió. Es decir, luego al final el Partido Popular fue el contenedor de toda la derecha española, toda la derecha, y por eso llegó a mayorías absolutas, y sin embargo, toda la derecha española nacional, menos la derecha nacionalista, con la que también de todas formas gobernó. Aznar gobernó la primera legislatura con el acuerdo con el PNV y con CiU, es decir, toda la derecha española, que también gobernó. Aquí o gobernaba la izquierda, España está fragmentada básicamente en dos grandes bloques, izquierda-derecha, que oscilan de acuerdo con los tiempos y con los intereses de los ciudadanos. Entonces, cuando la izquierda estaba dominada por el Partido Socialista era todo. Cuando la derecha estuvo dominada por el Partido Popular fue todo. De hecho, lo es. Tiene una mayoría absoluta holgadísima todavía ahora. Y la tuvo también Aznar. Es decir, esa estrategia era razonable para los intereses de una persona que defendiera el centro-derecha español. Unificar al centro-derecha. Eso lo hizo Ansón, efectivamente, o por lo menos él fue el que propició ese movimiento. Otro tema en el que la ABC en aquel momento, nuestra redactor jefe fue muy claro, fue en el tema contra el terrorismo, hasta el punto de que ahí donde salían portadas de apoyo a Felipe González y a Corcuera y a todo lo que fuera la lucha antiterrorista, y creo, y eso me lo puede confirmar usted, que hubo amenazas del terrorismo directamente al diario ABC, o por lo menos de Ribatasuna. Sí, bueno, hubo de todo. También llegó hasta haber una querella. Hoy en día sería impensable. Las juventudes de Batasuna se llegaron a intentar querellar contra ABC por decir que eran de ETA, cosa que eran de ETA, y de hecho se demostró infinitamente después que eran de ETA. Pero estaban tan crecidos que llegaron incluso a querellarse. Yo recuerdo, contra un compañero mío, yo recuerdo que estuve en la Plaza de Castilla en una querella de Jarray, de la gente de Batasuna, contra el ABC porque decíamos que eran de ETA. Luego, que ya no prosperó,
pero vamos, realmente yo creo que ABC hizo un papel muy importante en colocar al terrorismo como un fenómeno de delincuencial, de banda criminal, quitándole el heroísmo político que quisieron tener desde la transición. O sea, ETA vivió como si fueran héroes frente al franquismo, cuando ETA simplemente era una organización que iba contra los intereses de España y los españoles. No era un problema de franquismo, iban contra España. Cuando Franco estaba en España iban contra Franco, y cuando digo la democracia iban contra la democracia, porque ETA iba contra España, no iba contra Franco. Eso la gente no lo sabía y vivió en un mundo onírico durante los primeros años de la transición, pensando que ETA, al fin de cuentas, estaban equivocados, pero no eran tan malos. Realmente eran muy malos, no estaban equivocados, además estaban equivocados, pero eran muy malos. Y entonces, hasta que lo descubrió eso, un sector de la izquierda muy importante, pasaron muchos años, ¿eh? Yo he visto a Solchaga en manifestaciones en los primeros años, no en favor, pero sí, digamos, dando cobertura a esto. Y Solchaga era un hombre liberal que nadie podía discutir de su españolidad. Pero la gente confundía ETA con un partido de izquierdas radical. Y equivocado en los medios, pero no en el fondo. Y realmente estaban equivocados en el fondo y en los medios. Y además ETA iba contra España, no iba contra Franco. Y esto es una de las cosas que le costó a la izquierda mucho averiguar. ABC hizo un papel fundamental para colocar las cosas en su sitio, creo yo, a partir del año 83, 84, 85. Y creo que lo consiguió. Pero un día que recuerda algunas portadas célebres. Esta hace poco fue recordada en El Gato al Agua, cuando comentaba usted en la entrevista en la que usted estuvo con el señor Vera, que decía ya en el año 95, es interesante por eso, algún manejo interesante de fondos reservados por parte del señor Garzón, que en ese momento, por cierto, saltaron diciendo que era cuando no mentira, por lo menos una maniobra fomentada por Vera y por el felipismo, pero que ahora, según Guerra, sí que parece que había un manejo de fondos reservados por parte del señor Garzón. Es que la lucha contra el terrorismo fue muy compleja. Garzón formaba parte de la lucha contra el terrorismo como juez, y eso le llevó a una cierta complicidad con el poder político en aquel momento. ¿Qué sucede? Que Garzón ha pasado a la historia como el justiciero, pero realmente Garzón formaba parte del aparato, digamos, hasta que se irritó mucho porque no le dieron el premio que quería tener. Entonces, Garzón, efectivamente, cuando estaba en la Audiencia Nacional y cuando estaba dentro de los jueces que más involucrados en la lucha contra el terrorismo, pues tuvo cobertura del Estado y tuvo dádivas y favores, efectivamente. No fue el único, por cierto, pero tuvo favores. Y uno de los favores fue, efectivamente, que con fondos reservados le pagaron varias cosas. El arreglo de su casa y, concretamente, unas vacaciones pagadas en la República Dominicana. Y esas fueron pagadas con fondos reservados. Lo que sucede es que ya para cuando sacamos esta información nosotros eso había pasado unos años antes. Pero es que Garzón ya se había ido a la otra parte de la trinchera y estaba siendo el juez justiciero, que era la especie del personaje que era el que tenía toda la verdad de la justicia. Pero él mismo tenía su biografía. Y entonces lo que hicimos nosotros fue contar que en su biografía estaba su colaboración con el Ministerio de Interior y que había cobrado de fondos reservados del Ministerio de Interior. Eso le irritó mucho a Garzón y se creyó contra ABC, pero... Curiosamente, el periódico que más defendió a Garzón en esta historia, según he podido ver en las hemerotecas, fue El Mundo, que luego años después ha sido... Claro, porque las cosas cambian de acuerdo con las perspectivas de cada momento. Pero concretamente el caso de Garzón fue que él quería ser la persona más pura de la democracia española, la que depurara todos los problemas, cuando él tenía su propia biografía. Y que su paso por la política le debía haber inhabilitado para la justicia. ¿Qué pasa? Que continuó con el proceso Gal a su manera inquisitorial de hacer los procesos, y entonces, pues lógicamente, él mismo tenía sus puntos débiles. Cuando nosotros denunciamos esos puntos débiles, que eran verdad, pues a eso le irritó mucho, y se creyó. Lo que sucede es que, por fortuna, esa querella no prosperó, puesto que la persona de los servicios secretos dominicanos, que fue la persona que llevó, el guía, por decirlo así, de Garzón en República Dominicana, confirmó en una grabación a la ABC, que hicimos en la ABC, lo hizo Jesús María Zuluaga, que entonces era el encargado de asuntos antiterroristas o de la lucha sobre el terrorismo, y entonces al confirmar la noticia, Garzón ya la querella no salió adelante. Pero eso fue verdad, era cierto, lo ha confirmado Vera ahora, pero vamos, lo publicó ABC y era cierto. También es cierto que el poder, digamos, político de la época tapó en todo lo posible, el poder periodístico más bien,
tapó en todo lo posible ese tipo de informaciones, porque protegía a Garzón, equivocándose, porque Garzón no había hecho bien las cosas tampoco. Otra portada llamativa, esta es, bueno, es portada, y recuadro que dicen: ABC, la COPE y el Mundo entre los causantes destacados de la derrota de González. Esto ya es del 96 y el propio ABC, digamos, se reconoce a sí mismo y a otros dos medios como con un papel relevante en la caída de González. Yo es cierto que he podido ver que probablemente el periódico que más veces pidió en portada la dimisión de Felipe González, especialmente en el último tramo, 94-96, con todo el Roldán, etcétera, fue el ABC. ¿Aceptaría que dijera que el ABC estaba en campaña contra Felipe González? Claro, menos en los asuntos que hemos dicho, menos en la cuestión de unidad nacional, el asunto de monarquía y el asunto de política de Estado de España ante el mundo. A veces era crítico con el poder socialista, no le estaba de acuerdo. Igual que el país no está de acuerdo con el gobierno de Aznar, porque cada periódico tiene una línea editorial. La línea editorial del ABC era una línea editorial contraria a los gobiernos de izquierda, y lo decía. Y naturalmente ese peso de la opinión pública pues influye electoralmente, tanto como para provocar la caída o no. Pues hombre, lo que provoca la caída son los ciudadanos, no son los periódicos. Pero si los periódicos no cuentan las cosas, los ciudadanos no tienen motivos, no tienen materia para poder juzgar. Entonces, claro que la prensa de la derecha consiguió que cayera Felipe González, como la prensa de la izquierda consiguió que cayera Aznar en el año 2004, vamos, o el Partido Popular, que ya Aznar ya se había retirado. Pero, naturalmente, la prensa conservadora apoya por línea editorial a los gobiernos conservadores, y la prensa de izquierdas pues apoya a los gobiernos de izquierdas. Claro, el país siempre apoyará a un gobierno socialista, y el ABC siempre apoyará a un gobierno del PP, porque es lógico, son sin líneas editoriales. Y claro, cuando esa línea editorial se impone es cuando se gana. Es que, ¿por qué se decía esto en ABC, la COPE, el Mundo, etcétera? Fue una cosa bastante sencilla. El control de las instituciones del Estado por parte del Partido Socialista fue casi total. Llegó un momento de control total. Entonces solamente quedaban reductos de crítica. Todas las instituciones estaban tomadas. En comunidades autónomas, ayuntamientos, estaban tomadas las instituciones. Entonces, claro, solamente quedaba un reducto para la crítica, que era la prensa. Por fortuna, la democracia española permitía que hubiera esa prensa. Y solamente esa prensa fue la que consiguió los cambios políticos, como es normal, porque lo demás estaba tomado. O sea, lógicamente, una comunidad autónoma del Partido Socialista no iba a hacer nada contra el Partido Socialista. Si no había una prensa crítica, los ciudadanos no se hubieran enterado de nada. Televisión española con el Partido Socialista no iba a criticar al Partido Socialista, etcétera. Había una televisión nada más, hay que recordar, y eso era mucho control de la opinión. Ya que habla del tema mediático, estarías más en el tema anecdótico, pero me divertía comentarlo con usted, que es una portada que sacaron referida a un programa criticando al programa las noticias del Guiñol. ¿Por qué me llama la atención esta portada? Porque entra un poco en el tema de lo que comentábamos antes, de que parece ser que los programas, digamos, de humor político, Artes del Guiñol o el Cada Quien Caiga, siempre tienden a ser de sesgo, digamos, progresista. Y aquí más o menos lo que venían a decir es que ya va siendo hora de que haya alguno del otro lado, que no sé si les hicieron caso. Bueno, todo depende del genio de los humoristas, porque aparte de ser programas satíricos, además tienen que ser buenos para que tengan éxito. Hay que ver que la pluralidad de medios en España, televisiones sobre todo, y también la prensa digital actual, es una cosa muy reciente. Es que había una televisión. Es que no había televisiones, había una televisión. Estoy hablando de toda esa etapa, sí, prácticamente. Entonces, claro, era muy complicado. Hasta que no hubo diferentes televisiones o diferentes medios de comunicación, no hubo capacidad de contrastar la pluralidad de la sociedad, porque había una televisión, y esa es la televisión que dominaba la opinión pública. Y pues parece que durante la primera etapa de las privadas tampoco hubo de muchos programas, digamos, que no fueran de sesgo. Claro, porque las primeras concesiones de televisión privada, pues lógicamente venían del poder que las concedía. Había más cercanía, digamos, al poder que las concedía. Pero claro que todo esto se fue aclarando, el panorama se fue aclarando. Pero sí, la sátira puede ser desde la derecha, desde la izquierda, es contra el poder. Si la sátira tiene que ser contra el poder, sí. Por meter alguna leyenda negra, ayer se emitió una película sobre Mario Conde y ha existido siempre la leyenda negra de algún tipo de influencia de Mario Conde en el diario ABC. Se decía que había Pérez Escolar. ¿A usted, como en la redacción, que a fin de cuentas es lo que importa, no, percibió algo de esto? No. Es que además estamos hablando de una etapa muy prolongada en el tiempo. Entonces, durante mucho tiempo son muchas cosas las que suceden. El momento en el que Mario Conde pudo tener más o menos, cuando Mario
Conde, no era Mario Conde, cualquier agente podía tener más o menos influencia en la información, dependía de la información que tuviera, claro, como es lógico, pero fue sobre todo al final de aquella etapa de Ansón en la ABC y a mí también, porque yo también me fui en ese momento. Y estoy hablando del año 97. Me interesa entrar en ese tema del 97, pero continúe. Claro, es decir, entonces sí, pues a lo mejor entre el 94, 95, 96, pues hubo más conflictos, más líos en el terreno de la información, porque fue la etapa, digamos, final de Felipe González y esas etapas agónicas. Felipe González estaba ya agonizando desde el 93. Y el 93, 94, 95, 96 fueron años muy agónicos del final del poder socialista, donde se revolvió como una pantera, como es normal, para mantener el poder, y cuando había más expectativas de cambio en España con el centro derecha. Y eso ya produjo muchísima más tensión informativa. Entonces, pues todo el mundo mira conspiraciones y fantasmas, historias. La realidad es que era un poder agonizante y un poder emergente, y es lo que sucedía. Y esto estaba condicionado, digamos, también por muchos debates periodísticos, estaba muy contaminado por muchos debates periodísticos, políticos, entre medios, entre personas, pero la realidad es que había un poder. Hay que decir que la historia era historia. El poder era un poder agonizante y agonizaba por sus propios problemas, no por las conspiraciones, sino por sus problemas. Y empezaba un poder emergente que emergía por sus capacidades o por sus virtudes, no por sus conspiraciones. Y que luego había conspiraciones, siempre la política tiene conspiraciones. En el año 97 se produce, digamos, la salida de un grupo de profesionales de la ABC, sí, en su caso para ir a Televisa, creo. Sí, nos fuimos a Televisa, sí. Fue Luis Marianson como presidente de Televisa. Pero acabó siendo para otro periódico. Sí, nos fuimos a un proyecto que era muy bonito. Se fue Luis Marianson como presidente de Televisa. Y entonces me pidió que si me iba con él para esto. Me pareció un proyecto atractivo. Era bonito, era un proyecto de televisión informativa 24 horas, que todavía no se llevaba en España, y entonces arrancamos en ese proyecto, junto con Joaquín Vila, arrancamos ese proyecto en Televisa. Lo que sucede es que hubo una crisis económica en México muy importante y costaba arrancar la financiación del proceso, aunque estuvimos trabajando en él, y entonces se planteó en ese equipo la posibilidad de hacer otro periódico. Entonces fue cuando se planteó la idea de La Razón. Se habla mucho ya del tema, digamos, de la fricción entre el señor Ansón y la ABC y la creación de La Razón. No quería tanto insistir sobre ese tema, pero por hacer un efecto de contraste, don Ramón Pérez Maura escribió hace relativamente poco, y con la redacción que yo conocí en ABC vivía sometida a un director y solo la intervención de don Guillermo Luca de Tena salvaba aquello. Como usted era una fuente importante de esa redacción, imagino que se habla del artículo que le estoy hablando. ¿Comparte esa opinión del señor Pérez Maura? Pues el señor Pérez Maura, que es amigo mío, era un joven que prometía en aquella época y que estaba dentro del equipo del señor Ansón como director, pero vamos, del equipo de su dirección y de redactores jefes que estábamos entonces, y tuvo un buen papel, es un buen periodista, un gran periodista incluso, y valiente, y fue apoyado por los redactores jefes que a su vez estaban apoyados por Ansón, y formó parte de ese proyecto y formó parte muy brillantemente de ese proyecto, y yo creo que lo hizo muy bien, y creo que él tendrá su perspectiva. Yo no discuto las perspectivas de la gente. El señor Ansón, cuando dirige, es un hombre exigente, pero es un periodista de primerísima categoría. Es decir, aprendes muchísimo más cada minuto que estás con Ansón que cuando estás con muchas otras personas. Por lo tanto, claro que era exigente, pero era una exigencia constructiva y de éxito. Entonces, no me pareció que eso tenga que ver con el sometimiento. Una persona que es exigente pero te lleva al éxito, no me parece que te esté sometiendo precisamente. Entiendo. Otro proyecto que se hace de forma paralela y en el que también creo que usted estaba por ahí es el de Radio España. Efectivamente, sí. Bueno, yo fui colaborador realmente, pero sí, en Radio España fue otro proyecto, efectivamente, dentro del mundo de la comunicación. Ya existía Radio España, pues se impulsó Radio España bajo la presidencia de Juan Antonio Sánchez y tuvo pues un cierto éxito hasta que llegó un momento en el que se hizo la operación de venta a Onda Cero y una operación normal de fusión, digamos, de medios, y Onda Cero pues tuvo esa plataforma que había funcionado muy bien con Radio España. No sé si en Leyendas Negras que poco, pero a mí me llama la atención una leyenda que existía de que decía que el proyecto Radio España, desde el gobierno ya del PP, concretamente su vicepresidente, creo que era Cascos, se intentó apartar de allí a todo lo que tuviera que ver con el señor Ansón. No sé si
si le suena algo de esta... No me parece que eso sea una versión razonable. Yo creo que Radio España fue un proyecto independiente, que nacido por la presidencia de José Antonio Sánchez y con un apoyo empresarial y accionarial fuerte, que tuvo un cierto éxito. En ese momento yo fui colaborador nada más, pero fue estos años en los que Antonio Jiménez, actual presentador primero del Gato, ahora de 13 Televisión, El Cascabel al Gato y antes del Gato al Agua, fue el conductor de la mañana, donde iba yo, por cierto. Julián Lago, el recordado Julián Lago, conducía el programa de la noche. Era una buena radio y funcionó la radio hasta que después, con los procesos de fusiones y adquisiciones que se produjeron en los medios de comunicación, pues pasaron, digamos, sus postes pasaron a Onda Cero. Pero vamos, el señor Cascos no tuvo nada que ver en ningún tipo de represalia ni con nadie del señor Ansón, porque Juan Antonio Sánchez es amigo del señor Ansón y yo también. Es decir, que, estábamos allí, no hubo ningún problema. Bueno, usted le nombran posteriormente director de Radio Nacional de España, donde coincide con dos nombres que acaba de mencionar, que son el señor Sánchez y el señor Jiménez. Exactamente. El señor Sánchez había trabajado conmigo desde la agencia EFE, también en ABC durante todo el tiempo de ABC, y después él estuvo en otras misiones profesionales y después fue nombrado director general de Radio Televisión Española y tuvo la amabilidad de nombrarme a mi director de Radio Nacional de España. Y usted tenía que formar el equipo para hacer las mañanas y escogió a... Exactamente, y yo, dentro de las posibilidades, en la mañana yo entendí que el señor Antonio Jiménez era un buen candidato para conducir el programa de la mañana, y yo creo que no me equivoqué. De hecho, después ha tenido una trayectoria profesional destacada también. A partir de ese momento ha tenido una trayectoria profesional muy destacada. Creo que no me equivoqué, efectivamente. En aquel momento Radio Nacional era una radio que era la segunda de España en cifra de oyentes y tenía pues un peso muy importante en aquella época estudié yo. Permítame una lectura un poco conspiranoica, y le pido disculpas si cometo algún exceso, del gobierno de José María Aznar en el tema mediático, y es si hubo quizá alguna especie de competición, si me permite así, entre dos grupos mediáticos, en torno a dos periodistas, por ver si alguno conseguía ser, digamos, la prisa del PP. Uno sería con Pedro J. Ramírez, que hubiera intentado con Telefónica y a ver si se hacía con Antena 3, y otro hubiera sido con don Luis María Ansón, que primero lo habría intentado con Televisa, luego con La Razón, Planeta, con el tema de RN, y fue de hecho quien acabó quedándose con Antena 3 Planeta. ¿Le parece exagerado esta visión? Son sus protagonistas los que deberían opinar de ello más que yo. Entiendo. Yo lo puedo opinar como espectador, o como espectador, digamos, más cercano, pero desde luego espectador. Los protagonistas, desde luego, que hacía falta que la guerrilla de Pancho Villa, de la derecha mediática española, enfrentándose al poder unificado de la izquierda, hacía falta esa unificación razonable, pues sí, porque la prensa de centro derecha estaba dispersa y los medios, y sin embargo Prisa era el grupo que dominaba toda la prensa del otro lado de la izquierda. A partir de ahí hubo batalla entre las dos personas estas que usted se ha referido, Pedro J. Ramírez y Luis María Ansón. Pues me imagino que cada uno mantuvo su posición desde el punto de vista de lo que creía que era mejor para desarrollar en el mundo mediático. Pero vamos, están juntos en este momento en el mundo. Sí, es decir, que enemistad ninguna. Y además nunca ha habido ataques, concepciones, ideas, seguro que confluyeron ideas diferentes, seguro. Pero tanto como para plantear guerras y esto, yo no lo vería así. En todo caso, si quieres que te diga mi opinión, yo creo que no hubo una concepción del gobierno sobre qué hacer con los medios. Yo creo que el gobierno del PP nunca ha tenido una idea muy clara de qué hacer con el mundo de los medios de comunicación. Nunca los ha entendido globalmente. ¿Cree que ahora tampoco? Yo creo que ahora tampoco. Y además me parece casi bien. O sea, me parece bien que no lo entienda, porque al fin de cuentas los medios son los medios y el gobierno el gobierno. Pero nunca ha tenido un concepto muy claro de qué hacer con los medios. Si no prestarles atención, si verlos con indiferencia, si dejarles con libertad. Es decir, nunca, su concepción no ha sido una concepción dirigista de los medios. Nunca ha sido dirigista el Partido Popular para los medios de comunicación. El gobierno Zapatero entiendo que le echó como director de la Nación de España. Bueno, sí, cambió el equipo como es normal, cambió el gobierno y cambiaron los equipos, cambió la dirección general, y como la dirección general era la que me había nombrado a mí, pues yo naturalmente también. ¿Volvió a La Razón o ya no? Volví a La Razón, sí. Volví a La Razón y estuve durante otros 3 años más en La Razón, y después de La Razón ya
Cuando vi que había un proyecto nuevo, pues una vez más en mi vida, pues me ha traído siempre unos proyectos nuevos. Era donde yo no conocía, el mundo que no conocía yo, el mundo digital, y me hizo ilusión y me fui amabilísimamente dándoles la mano y sin ningún tipo de querella con La Razón, ni como tuve ninguna querella con ABC. Pero era entrar, digamos, en un terreno... Bueno, por cierto, no sé si de La Razón se ha dicho, no sé si eso es cierto, que influyó en la salida, pues la crítica, digamos, de La Razón, digo la salida del señor Ansón, la política crítica de La Razón contra el gobierno tripartido. No sé si usted comparte esa... Esta parte justamente me pilló a mí, claro, en el momento en que estaba en Radio Nacional de España. Es cierto que yo estaba ahí en Radio Nacional de España y no estuve en el entresijo del asunto. Yo creo que, como pasa siempre en todos los procesos vitales, hay momentos de auge y momentos en los que las cosas van cambiando, y entonces pues llegó un momento en que posiblemente pues los intereses del señor Ansón en relación con La Razón pues cambiaron y pensó hacer otros proyectos, igual que llegó a La Razón con otro proyecto. Es decir, todo el mundo, igual que yo mismo, es decir, estamos en La Razón durante un proyecto hasta que vemos que ese proyecto de alguna forma se ha agotado sin que aquello sea dramático. Entonces se agota y te vas a otro. Y yo creo que influyó una portada determinada, seguro que no. Porque es algo más seguro es algo, es más que uno tiene la concepción de que hay un fin de etapa, y entonces cambia y se va a otra etapa nueva. No le pondría el dramatismo de una portada determinada. No quería terminar la entrevista sin analizar también su opinión como tertuliano. Eso digamos, es más reciente, en la comisión de los periodistas como tertulianos, y usted ha sido tertuliano en numerosos programas, y en algunos muy recordados como 59 segundos, donde hubo algún que otro momento de tensión. ¿Cómo valora, luego a lo mejor le pregunto por algún tema concreto, pero por empezar con la generalidad, ¿cómo valora usted esta tertulianilización de los periodistas? Sí, el periodismo fue evolucionando a periodismo de opinión. Por fortuna, en general, toca a la gente más veterana, con lo que tiene más background para contar las cosas. Yo llevo como tertuliano con 15 años o por ahí, pues desde el año 97, sí, desde Radio España. Y antes había participado en un programa, pero ya de forma más, La Clave y cosas así más excepcionales y más esto. Pero la tertulia es un buen género periodístico, porque permite confrontar opiniones que de otra forma sería complicado. Habría que ver 3 o 4 periódicos cada día para alcanzar la información que te da una tertulia, en cuanto a posiciones ideológicas, etcétera. Entonces es un buen género. Y además es un género barato relativamente de producir, cosa que es un chollo para cualquier medio de comunicación. Puede producir con poco dinero un producto rico en información y en opiniones. Y entonces por eso ha triunfado. Ha triunfado por su precio y ha triunfado por su capacidad de contrastar mucha información y mucha opinión en muy poco tiempo. Y no creo que sea tertulianizado la política española. La política española siempre fue de tertulia, lo que pasa es que de tertulias de bares. Y ahora pues las tertulias, digamos, que son expuestas. Pero me ha parecido que el género tertulia ha dado riqueza al debate periodístico. Sobre todo la gente ha podido identificar las caras de las personas que decían las cosas en los periódicos y en otros medios. Y me ha parecido rica en general. ¿Qué pasa? Que todas las tertulias, como pasa siempre, a veces nos pasamos en la forma de hablar o algunos pueden... ¿Está usted por curiosidad en aquel 59 segundos en el que estuvo el ministro Moratinos? No, yo estuve en el que antes ha mencionado, con Isabel en el del señor San Sebastián y señor Calleja. Bueno, ¿verdad? Me acuerdo que además que después de que el señor San Sebastián abandonara la sala, usted intervino para decir que le parecía intolerable lo que había insinuado el señor Calleja. Sí, creo que Calleja se equivocó de plano y se equivocó mucho más a no rectificar. Porque, digamos que le pudo la pasión. Es verdad que en los medios de comunicación hay un momento determinado, en una tertulia en directo, que la sangre se sube un poco a la cabeza más de la cuenta. Pero creo que, por supuesto, se equivocó de plano al decir lo que dijo. Porque vino a decir más o menos que Isabel Sebastián estaba aprovechando de ETA, cosa que era una vergüenza, teniendo en cuenta que Isabel Sebastián, compañera mía y amiga muchos años, había sido amenazadísima por ETA, había sido una gran batalladora contra ETA y había sido una gran batalladora a favor de la víctima del terrorismo. Y fue una injusticia lo que dijo el señor Calleja, una injusticia. Pero una injusticia que además la sostuvo y no la enmendó. Si en ese momento pide perdón, no pasa nada. Pero quiso, por orgullo, mantener una acusación intolerable. Y fue una acusación intolerable. Y ya a partir de ese momento ya las relaciones... Y el señor Calleja había estado en manifestaciones de víctimas del terrorismo, aparentemente estaba en ese mundo, pero le pudo más la ideología, digamos, por la vía de la izquierda en ese momento,
que su reflexión sobre el papel ante el terrorismo de Isabel o de cualquier otro. Creo que se equivocó de plano y creo que Isabel tuvo razón al defenderse, y creo que Isabel tiene razón todavía al defender a la víctima del terrorismo y a luchar contra aquellos que estén cerca del terrorismo. Aunque he seguido muchas tertulias, creo que nunca le he visto a usted perder los papeles en una discusión con nadie. En 15 años es fácil que un día se te caliente la boca. Es fácil. Tengo la fortuna de que me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado. Es que casi ninguno somos perfectos para eso y a veces nos calentamos. Pero sí que me gustaría sí que me gusta el formato de tertulia en el que puedo decir lo que pienso, sin que estemos en conflicto permanente, en guerra y en interrupciones y tal. Sí me gusta ese formato, cuando yo puedo decir lo que pienso, pero hay algunos que piensan que eso puede ser incluso aburrido. Sí que estuve también en televisiones públicas, bueno, 51 segundos es una pública, pero en Canal Nou, con la de Julián Lago... Estuve en Canal Nou algunos programas, no demasiado, pero algunos programas estuve. Que sé que los sindicatos criticaban, decían, porque vienen de Madrid, aunque en su caso, curiosamente, era valenciano, así que ahí no existía esa crítica. Yo soy alicantino, efectivamente, y no tenía sentido la crítica, pero... Es verdad que muchas televisiones autonómicas llevan tertulianos de Madrid porque le dan un punto de contraste a la información local. Y no me parece una mala estrategia. No que todos vayan de Madrid, pero sí que haya un periodista de Madrid o de Barcelona o de donde sea. También en España, en Madrid, también vienen periodistas, digamos, de provincias, por decirlo así, para también dar su contraste. Yo, de hecho, recientemente he ido a Euskal Telebista, a varios programas, y he ido a programas en bastantes zonas periféricas. También he ido a Cataluña a algún programa. Es decir, que no me parece una cosa injusta. ¿Y nunca ha padecido en alguna tertulia, aunque pueda sonar un poco infantil, que después de ya le han dicho, oye, ha tocado usted ese tema, este tema no se puede tocar, o en esta televisión aquí eso no se puede... Mira, claramente no me lo han dicho nadie. Yo he sospechado que ha habido algunas intervenciones mías que han provocado desapariciones radicales de algún programa, concretamente de 59 segundos. Creo que mis intervenciones en la campaña electoral de 2008, en los debates que hubo entre Rajoy y Zapatero, mis dos intervenciones creo que no me beneficiaron especialmente para continuar en ese programa, y yo desaparecí de ese programa. Fueron intervenciones, llamémosle, más o menos firmes en relación con la posición de Zapatero ante España. Yo sostuve que ni en aquel momento, ni antes, y luego posteriormente tengo que decir que ni después, Zapatero tenía una idea de lo que era España, no tenía una idea sobre España, y sostuve aquello. Pero Zapatero ganó las elecciones y el que no tuve ninguna idea de 59 segundos fui yo, ya más. Pero en fin, esto nadie me lo dijo, es una intuición. Porque yo iba todo el año y de repente desaparecí. Y mis intervenciones anteriores habían sido que Zapatero no tenía ni idea de España, cosa que sigo pensando. Pues ya que me lo ha puesto algo, cuando llegó el nuevo gobierno del Partido Popular, un año después de que llegara el nuevo gobierno del Partido Popular, hicieron unos cambios en Radio Televisión Española y eso provocó una especie de gran movilización mediática de decir se ha acabado la etapa de la libertad, digo por decir una frase exacta, sí. Ya por una profesional, se ha acabado la etapa de la libertad de Televisión Española, y eso le afecta doblemente a usted porque además usted había estado en el equipo anterior a la etapa de la libertad, que me lleva a la conclusión de que si la etapa de Zapatero es la etapa de libertad, la etapa de antes en la que usted estaba era la etapa antilibertad. ¿Qué opina usted sobre esa discusión? Siempre la izquierda tiene verdadera magia a la hora de confundir sus intereses con la libertad y los intereses de los demás como la opresión. Son posiciones ideológicas. Pero en el caso con que me afecta, en que yo estaba en Radio Nacional de España, pues pregúntese a Radio Nacional de España, a los redactores de Radio Nacional de España, a los trabajadores de Radio Nacional de España, lo que piensan sobre mi etapa de opresión en Radio Nacional de España. Pregunte usted, había 2.000 personas entonces en Radio Nacional, ahora quedan menos, pues pregunte usted a los 2.000 a ver qué opinan. Y si los 2.000 creen como Zapatero que aquello fue una etapa de opresión, pues que lo digan. Pero me temo mucho que le van a decir que no, que era propaganda política del zapaterismo para siempre vincular la izquierda con libertad y la derecha con opresión y con dictadura. Pero eso es una estrategia ideológica. De hecho, toda la estrategia de Zapatero durante toda su etapa primera fue volver a recuperar la idea de que la derecha era el franquismo. Eso fue esa obsesión que fue demoledora para los intereses de España, porque generó otra vez la fractura de las dos Españas, que fue malísima para España y para su posterior convivencia, incluso para su posterior crisis económica. Porque eso fue la gestión de Zapatero errónea de una forma brutal, porque su ideología le llevó a volver a intentar identificar a la derecha con el franquismo, una vez más, a la derecha con la falta de libertades, una vez más. Y la derecha liberal
le gana en libertades al Partido Socialista como por goleada. Pues el último tema que quería tratar con usted, es director general ahora de un periódico digital, y siempre sale la última pregunta, que es sobre la situación actual, donde parece ser que estamos inundados un poco de pesimismo, de que prácticamente parece que hace 5 años a los estudiantes de periodismo nos decían que era el mejor momento para escoger periodismo porque había nuevos medios de comunicación, nuevos canales digitales, y ahora en cambio parece que les dicen que es mejor que sean fontaneros o otra cosa. Usted, como alguien que está en el medio, ¿qué opinión tiene del periodismo actual? El periodismo actual está en un momento crucial en el que tiene que reinventarse, que es una palabra como muy moderna y como muy utilizada, pero tiene que pensarse a sí mismo, no valen los conceptos clásicos del periodismo. Ahora tenemos que pensar en un periodismo en el que el periodismo va a hacer falta siempre. La cuestión está en ver dónde y cómo actuamos los periodistas, en qué territorio, dónde somos importantes, dónde podemos sacar adelante la cabeza. La comunicación existirá siempre, la información existirá siempre. La información es una necesidad social. Luego, el periodista que tenga información va a tener una importancia social muy importante, muy fundamental. Pero claro, no con un medio convencional como el que hemos vivido hasta ahora, porque es inviable económicamente. Luego habrá que pensar otros formatos de comunicación. Tenemos cada uno de nosotros como periodistas pensar en nuevos formatos de comunicación, porque si no estamos perdidos. Como lo convencional está muriendo y lo nuevo no está emergiendo, cuesta emerger económicamente. Si además coincide en una crisis, ya hay una doble crisis aquí, la económica para los periodistas, la económica y la de modelo profesional. Y nuestra crisis de modelo profesional también está ahí, y tenemos que pensar cómo hacemos las cosas. Eso requeriría algo así como 7 debates más que esta entrevista, pero sí que la gente tiene que pensar que su función como periodista no está dentro de un entorno convencional, sino tiene que inventar otras cosas nuevas de comunicación. Puede ser formatos personales, puede ser tipo blog, puede ser asociaciones de grupos, de gentes jóvenes, puede ser muchas maneras, pero desde luego no como ha sido hasta ahora, que una empresa te llama y estás 40 años trabajando en esa empresa ya para siempre jamás. Eso ya no existe ni existirá. Pues don José Antonio Sentís, por nuestra parte, nuestra gratitud por haber estado este rato en Periodista Digital, con mayor motivo por ser de un digital de la competencia como el Imparcial. Y nada, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y a los espectadores, gracias por haber seguido este ciclo de entrevistas de Periodista Digital.